que desde la bancada del Partido Obrero vamos a hacer una defensa incondicional de la educación pública, gratuita, laica y restricta, y en ese sentido de la Universidad Nacional, no solamente la de Salta, sino en general, ante lo que efectivamente es un ataque absolutamente interesado de una universidad privada y de aquellos que con los datos de los estudios de esta universidad privada, la Universidad de Belgrano, este instituto, el CEA, han querido desenvolver una línea política para golpear ante la opinión pública general lo que es la educación pública y gratuita. Es indiscutible que hay que defender la universidad, así como históricamente la han defendido el movimiento estudiantil y el movimiento docente universitario, porque si hay alguien que ha logrado que la universidad pública en Argentina sea lo que es y la ha defendido durante todo este periodo, ya casi 100 años de la reforma histórica del 18 que nació en Córdoba y que condicionó la vida estudiantil y universitaria no solamente en Argentina sino a nivel mundial, fueron los estudiantes organizados. Los que consiguieron el cogobierno fueron los estudiantes. Los que consiguieron la posibilidad de la acción libre y la participación política sin ningún tipo de reglamentación fueron los estudiantes. Y al calor de esto también el movimiento docente, que se ha enfrentado con todas las políticas privatistas, que no solamente vienen desde ahora, sino ya de hace mucho tiempo, por ejemplo de la época de Onganía, y anteriormente cuando se discutía para avanzar en romper el monopolio de la educación pública universitaria en el concepto de si acá, aparte de la universidad laica, tendría que haber una universidad libre, y con eso se abrió la posibilidad para que el clero católico pueda tener sus propias universidades en el país, con esta mal llamada polémica entre las universidades laicas y las universidades libres. Y allí ya se comenzó a desenvolver una tendencia de tipo privada sobre la educación universitaria en la Argentina. Hoy en día tenemos un ataque que claramente, seguramente en esto acordaremos muchos, lo podemos caracterizar como un ataque propio de las políticas neoliberales. Y en este sentido, de las viejas premisas menemistas sobre la educación, que se consagraron a través de todo un paquete de reformas educativas impulsado por el Banco Mundial, a través de lo que se aprobó en esa época, en la década del 90, como la Ley de Educación Superior, pero que estaba acompañada de la Ley Federal de Educación. Y en ese sentido se produjo una reforma integral mandatada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., en la universidad. Y hoy en día este tipo de ataques provienen de esta misma tendencia política ideológica, eso estamos de acuerdo. Pero de ningún modo, para tener un verdadero debate franco y poder ir a las causas que hoy en día llevan a que levanten cabeza este tipo de posiciones, y en ese sentido defender consistentemente la universidad pública, también tenemos que ver cuál es la naturaleza de la actual situación de la educación pública, sobre todo en la universidad, y es de una fenomenal crisis. Acá no podemos presentar las cosas de manera idílica, porque lógicamente la universidad hoy en día todavía plantea una educación muy superior a la que, por ejemplo, dan la mayoría de las universidades privadas, no solamente del país, sino también a nivel internacional. Pero sin embargo, esto no quiere decir que la situación sea idílica. Hoy en día hay una enorme crisis universitaria. El año pasado, solamente en las universidades del NOA, hubo grandes movilizaciones docentes y estudiantiles que redundaron en enormes tomas que duraron hasta varios meses. En Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, y este año hubo una enorme movilización de los trabajadores docentes universitarios criticando la miseria salarial existente para ellos, que hace que hoy en día más del 80% de los docentes que cobran el cargo testigo, porque es falso que todos tienen los mejores cargos de la universidad, eso solamente para un puñado, cobraban 3.500 pesos siendo docentes universitarios. Y hoy en día, con el aumento que han arrancado, llegan a 4.500. Es decir, la línea de la pobreza. Entonces tenemos una enorme crisis que hay que ponerla también en cuestión. ¿Y qué es lo que pasó, señor presidente? Ha prosperado en todo este último periodo una verdadera ingeniería de destrucción de la educación pública. Esto hay que decirlo. La famosa década
que han mantenido un proceso de destrucción educativa iniciado por el menemismo. La ley de educación superior menemista, neoliberal y totalmente rechazada, hoy en día es sostenida por este gobierno, habiendo más de 26 proyectos de reforma de esa ley y de superación de esa ley en el Congreso Nacional. Se ha sostenido sistemáticamente, y toda la ingeniería de destrucción educativa que esta ley consagraba. Se ha mantenido un proceso de destrucción sobre la educación media, que no lo ha superado la Ley de Educación Nacional kirchnerista, porque ha mantenido la provincialización de la educación primaria y secundaria. Y en ese sentido, las premisas de su destrucción. Y acá hay un gran tema que hay que tomar. Estas estadísticas que planteaba la Universidad de Belgrano, por referencia a la deserción, ¿son ciertas o no? La proporción del propio Ministerio de Educación de la Nación, y el Ministerio de Educación de la Nación se nutre de las estadísticas que le otorgan las propias universidades nacionales. Es decir, que no se las puede desmentir. Y hay un proceso de deserción que, por ejemplo, en el caso de Salta, la propia secretaria académica de la universidad, la señora Torino, ha reconocido que en el primer año llega a un 40% de lo que son los estudiantes inscriptos. Y acá hay que señalar también otra cosa. Ya ahí tenemos una trampa. En la Universidad Nacional de Salta se ha impuesto un sistema de preinscripción. Es decir, que el estudiante, antes de poder realmente figurar como un estudiante inscripto, se tiene que preinscribir en diciembre. Recién tiene que inscribirse en abril. Hasta eso ya tiene que haber pasado un curso de ingreso. Ese curso de ingreso tiene características claramente desmoralizantes. Y es un curso de ingreso que en ese sentido termina haciendo que ya toda una serie de estudiantes se vayan pensando que no le da la cabeza para poder seguir en la universidad. Y los que llegan a inscribirse, por lo tanto, no son la totalidad de los que querían ingresar a la universidad. Esto hay que tenerlo muy claro. En la universidad hace unos cuantos años, en el 2007, si no me equivoco, se quiso imponer un ciclo de ingreso para los estudiantes universitarios para poder avanzar en una política como la que hoy rige la UBA a través de un ciclo básico común. ¿Qué es lo que pasa, señor presidente? En la universidad, hoy en día, se tiene que afrontar la enorme brecha de conocimiento, la enorme brecha académica que existe entre los recibidos de la destruida educación media del país y las exigencias de una carrera de grado, como usted dice, de muchos requerimientos, de excelencia académica, como dicen algunos, y en ese sentido la mayoría de los estudiantes no puede afrontar semejante brecha académica. Se han creado estos ciclos básicos comunes. En la UBA, que el propio informe que usted, señor presidente, adjuntó y se cita, que no se puede comparar la UBA con Salta, no se puede comparar fundamentalmente porque el ciclo básico común de la UBA permite que el 80% de sus anotados no lleguen a ingresar a la carrera universitaria para la cual se anotaron. Como usted ve, es una forma de encubrir lo que es la deserción estudiantil y también una moledora de carne, podríamos decir. La mayoría de los estudiantes quedan ahí. Este ciclo básico común supuestamente era para superar las carencias de conocimientos producto de la destrucción de la educación secundaria. No ha podido. En Salta se quiso aplicar el Sileo también en estos términos, hace un par de años. La movilización estudiantil, y en ese momento yo era consejero directivo, y en ese sentido hemos impedido esto. Y se impuso un ciclo de ingreso mucho más atenuado. Pero, por ejemplo, ese ciclo de ingreso planteaba tomas de exámenes que en la práctica terminaban siendo una suerte de puntaje para otros exámenes después para que los chicos lo puedan cursar. Este ciclo quería tener carácter obligatorio y solo la movilización estudiantil evitó que fuera así. Entonces, tenemos una situación de crisis. No hay que negarlo. No hay que negarlo también que ha prosperado el proceso de destrucción educativa sobre los títulos universitarios a través de la aplicación de la Ley de Educación Superior. Porque con las premisas de los análisis y las concepciones de la Universidad de Belgrano y del CEA, lo que termina prosperando es que si los estudiantes no se pueden hacer cargo de lo que es el rendimiento académico que le exige una universidad, si es una pérdida de plata para el Estado, entonces que no vaya, metamos cupos de ingreso, metamos restricciones, metamos limitaciones, o si no, simplifiquemos los títulos. Y esto ha pasado efectivamente. Hoy en día los que
predomina en la universidad es una tendencia a la reforma de los planes de estudios, impulsados por la CONEAU, un organismo que viola la autonomía universitaria, impuesta por la reforma del 18 en Argentina, viola la autonomía universitaria para poder condicionar desde fuera de la universidad los títulos universitarios y en ese sentido avanzar en una destrucción. El principio de autonomía fue un principio que se esgrimió en la reforma del 18 justamente para defender de cualquier política coyuntural impulsada por un gobierno a intereses particulares detrás de un gobierno en particular sobre lo que es la educación pública universitaria. Hoy en día se viola ese principio de autonomía, se destruyen los títulos, se pasan contenidos de grado a carreras de posgrado y que hoy, por casualidad, por la ley de educación superior vigente, no son financiados por el Estado Nacional. Como no son financiados por el Estado Nacional, se ha armado un festival de posgrados con la pérdida de contenido de los títulos de grado. Y es lo que hoy en día lleva toda una parte del financiamiento de la universidad permitido por la propia ley de educación superior, que dicho sea de paso, ha equiparado a las universidades públicas con las universidades privadas y con los institutos terciarios. Por eso se habla de educación superior y por eso al principio de mi alocución yo hablé de educación universitaria, para lógicamente contraponer con este criterio neoliberal que le da un mismo estatus a la universidad pública que a la universidad privada. A la universidad pública que plantea una inclusión social, un ingreso irrestricto y todo lo demás, con una universidad que está regida por la lógica de la mercantilización de la educación. Y hoy en día el Consejo Interuniversitario Nacional equipara en igualdad de condiciones tanto a los rectores de las universidades públicas como de las universidades privadas para que ellos fijen las políticas dentro de las universidades. Es inadmisible, hay que ir más a fondo en esta crítica. Hay que ir también más a fondo en la situación actual de la universidad. Hoy en día esta deserción, de la cual comentaba sobre todo en los primeros años, no es producto solamente de esta ingeniería de destrucción educativa. Acá tenemos un colapso también de tipo presupuestario. Las aulas en los primeros años de la Universidad Nacional de Salta, pero también de casi todas las universidades del país, rondan en un aproximado de 300, 200 estudiantes por cada docente. Cuando se hacen obras, se arman enormes anfiteatros para que un solo docente se pueda hacer cargo de muchos estudiantes. ¿Qué calidad educativa se garantiza de esta manera? Sobre todo teniendo en cuenta la destrucción de la educación media y la brecha académica que tienen los estudiantes cuando acceden a la universidad. Ninguna, los estudiantes se van. Tiene que haber una política que garantice, como lo exige hoy en día el movimiento estudiantil, condiciones de no más de 25 alumnos por aula, sobre todo en los primeros años. Que no haya ciclo de ingresos que separen el desarrollo académico de los estudiantes de lo que actualmente es su educación que han elegido a través de este tipo de política de curso de ingreso y ciclos básicos, sino que el acompañamiento sea en el transcurso del cursado de su carrera, sobre todo en el primer año, como por ejemplo existe a través del servicio de apoyo al ingresante, pero que se debería generalizar, armando sistemas de tutorías, etc. Se debería garantizar la triplicación del presupuesto universitario para construir las aulas que se necesitan, para que los docentes universitarios cobren un salario igual al coste de la canasta familiar. Es decir, hay que defender la educación pública sobre la base no de restringir el presupuesto, no de avanzar en una política limitacionista, sino de poner los mayores recursos para que efectivamente se pueda progresar en la universidad. Y esto que estoy planteando hoy en día es patrimonio de la lucha que van desarrollando los propios estudiantes en la universidad, como hoy mismo se están quejando de que por las políticas restrictivas en el comedor de la Universidad Nacional de Salta se han perdido más de 100 raciones. Y encima a través de un método pérfido. Voy terminando, presidente. A través de un método pérfido porque se han impuesto restricciones no sobre la base de una resolución formal, sino que se las cobraban en ventanillas a los chicos cuando iban a reclamar los tickets. Y así se han perdido 100 raciones hoy en día. Señor presidente, para terminar, tenemos una polémica por demás interesante. Hoy en día nuevamente quieren levantar cabeza posiciones reaccionarias de tipo privatista sobre la educación pública, gratuita, laica y restrictiva. ¿Cómo la defendemos? Haciéndonos los tontos sobre la base de negar la actual crisis o poniendo en cuestión la misma para ver cómo la superamos. Y en ese sentido tenemos que sacar la conclusión del fracaso de las políticas educativas impulsadas a través de la Ley de Educación Superior que ha mantenido este gobierno y la necesidad de una superación de conjunto, como lo plantea el movimiento estudiantil, y que a la vez
tiene que ir de la mano de una liberación de las fuerzas productivas que hoy están siendo destruidas sistemáticamente en el país. Se está cerrando la industria, se están perdiendo puestos de trabajo. ¿Para qué uno educa? Para un desarrollo productivo nacional. La defensa de la universidad tiene que ser a través de una defensa irrestricta de estos principios que ahora vamos a votar, pero también de una movilización para garantizar que hoy en día deje de avanzar este proceso de destrucción educativa, este proceso de contrarreformas, y en ese sentido también se ate esta perspectiva a una transformación social de las fuerzas que hoy en día están organizando la sociedad y que la están llevando a una debacle política, social, económica y hasta de cultura, señor presidente. Y eso consideramos que lo va a hacer el movimiento estudiantil, el movimiento docente y el conjunto de los trabajadores organizados para una verdadera transformación